en el camino del Señor, ¿verdad? En el camino de la salvación, en el redil de nuestro Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia nos enseña acerca de la condición del ser humano y el futuro del ser humano. Dice la Biblia en Génesis, en el capítulo, creo que vamos a empezar por aquí, por Génesis, luego vamos a ver varios versículos de la Biblia que nos van a enseñar cosas muy buenas, en el sentido de que vamos a aprender. Aleluya. Génesis, en el capítulo 3. Leemos este relato de la Biblia y solo lo vamos a leer como introducción y luego vamos a avanzar. Dice aquí, en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Amén. Puede sentarse. Bendito es el Señor. Ustedes saben que casi no acostumbro a leer bastante, pero hoy he leído porque esto
nos marca un principio de algo que en esta noche queremos aprender. Y espero que ponga atención para que aprenda y se dé cuenta, hermanos, del grande amor de Dios para con la humanidad, la oportunidad que el ser humano tiene y el peligro en el cual está si no acepta la bondad de Dios para salvación de su alma. Hemos leído entonces y tratando la manera de ir entendiendo algo, pues digamos que hasta aquí, digamos que del final del capítulo 2, podríamos decir, hasta aquí, pues no se conocía lo que hoy nosotros conocemos como pecado. Donde ya empezó, por decir así, a entrar el mal, fue donde ya nosotros empezamos a leer el capítulo 3, y ahí hay una conversación ya entre el enemigo y la mujer, la creación de Dios. Y a partir de ahí, donde la mujer se deja engañar, pues ya entra el pecado al ser humano. A partir de ahí, antes de ahí no se conocía lo que nosotros hoy llamamos pecado. O sea, antes todo era bueno, todo era limpio, todo era puro, todo era santo. No existía nada de mal. Pero ya aquí en el capítulo 3 entonces nos muestra el desarrollo de cómo surgió, digamos, ¿verdad?, el pecado en la humanidad hasta el día de hoy. Queremos aprender un poquito acerca de esto, pero antes de eso, pues hay muchas palabras que queremos ir notando aquí en este caso, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de que el enemigo engañó. Hay palabras ahí que nosotros podemos ver que el enemigo engañó. Pero hasta el final, donde dejamos de leer, dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Antes de decir Dios, el hombre es como uno de nosotros, que ahora ya sabe el bien y el mal, Él les había advertido y les dijo: no coman de ese árbol, porque el día que coman morirán. Y la serpiente les dijo: no morirán, sino que al contrario descubrirán algo. Y yo quiero esta noche decir que lamentamos mucho por la gente que cambia el sentido de las palabras. Yo entiendo muy bien que en muchos versículos las palabras, las mismas que están en varios versículos, siempre cambian de sentido. Y en este caso tenemos la palabra morir. Escuche que Dios dijo: el día que coman morirán. Y la serpiente vino y dijo: no morirán. Entonces los adventistas dicen que los que creemos en vida después de la muerte, nosotros tenemos una doctrina diabólica, una promesa del diablo, porque el diablo dijo: no morirán, y nosotros insistimos que hay vida después de la muerte. Entonces ellos dicen: esa doctrina que tienen ustedes es del diablo, porque fue el diablo el que prometió que no morirán, y ustedes dicen que no van a morir, que ustedes van a vivir. Pero bueno, ellos le dan otro sentido, no a lo que realmente nosotros creemos de la Biblia. ¿En qué sentido dijo Dios que iban a morir aquí? ¿En qué sentido? No es que en ese rato ellos morían, caían fulminados y se acabó todo, sino que aquí vemos nosotros que ellos siguieron viviendo, pero hubo una muerte, que fue una separación entre los santos, una separación entre los justos, una separación entre Dios, que es vida, y ahora ellos fueron separados. Eso fue la muerte. ¿Cuál fue para ellos en este sentido la muerte? O sea, la caída es que ahora ellos conocen el bien y el mal. O sea, ahora han experimentado en su propia vida el mal. Ahora ellos saben lo que es pecado. Voy a preguntar si los que estamos aquí sabemos lo que es pecado. Sí, sabemos lo que es pecado. Eso mismo tuvieron ellos después de comer
ese fruto que se les había prohibido. Entonces, hermanos, según la Biblia, hay varias partes en la Biblia que nosotros podemos notar, no sé, a ver hasta dónde nos da tiempo poder ver algo en la Escritura. Pero en el Salmo 50, busquemos el Salmo 50 y vamos a ir avanzando. El Salmo 50 dice así. El Salmo 50. En el versículo 16 dice de esta manera: pero al malo dijo Dios, al malo dijo Dios. Yo voy a leer mucho quizá en esta noche, lo que no siempre acostumbro, pero hoy creo que sí voy a leer bastante, pero es para que ustedes oigan lo que la Biblia dice. Sé que hay muchas personas que no se toman el tiempo para leer la Biblia. Y yo voy a leer la Biblia en esta noche por muchos de ustedes. Pero al malo, ¿quién es ahora el malo? Aquel que después de comer el fruto se torna ahora en malo. ¿Qué dice la Biblia? Ahora el hombre es como uno de nosotros que sabe el bien y el mal. Ahora conoce el mal, ahora él es malo, por naturaleza ahora él es malo. Al malo, dijo Dios. Yo solo voy a ir nombrando las partes aquí. El versículo 17 dice: tú aborreces la corrección. Escuche, aborreces la corrección. Echas a tu espalda mis palabras. Ya encontramos tres cosas: malo, aborreces la corrección, echas tras tus espaldas mis palabras. Cuatro cosas. Ladrón, si veías al ladrón corrías con él. Ladrón, digamos, otra característica, por decir así, de los seres humanos. Otra aquí, los adúlteros. Aquí hay otra palabra, adúlteros. Versículo 19, tu boca metías en el mal. Otra cosa aquí. Otra cosa, tu lengua componía engaño. Otra cosa aquí. Versículo 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Otra cosa que vemos aquí. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú. Dejemos aquí esta lectura. Pero hemos visto cuántas cosas malas. No voy a ir numerando porque es un montón. Vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, creo. Vamos a ver ahí algunas cosas. Capítulo 6 y el versículo 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los que cayeron ese día. Ya leímos Génesis capítulo 3 y ya miramos un poco cómo se desarrolló todo. Entonces los injustos, dice. Y dice: no erréis, ni los fornicarios. Escuchen, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de los cielos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Estas son las cosas malas. En Efesios tenemos también, solo que no está bien ordenado como las partes que hemos leído, pero sí encontramos en Efesios, en el versículo 25, dice aquí, desechando la mentira. Desechemos la mentira. ¿Qué encontramos aquí? Mentira. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué encontramos aquí? Ira, enojo, venganza. El versículo 28. El que hurtaba. ¿Qué encontramos aquí? Hurto. Igual que robo. El versículo 29. ¿Qué encontramos aquí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué encontramos aquí? Palabra corrompida. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanos, si quisiéramos hacer un listado de un cuaderno de todas las palabras, vamos a llenar un gran listado de todo lo que nos muestra la Biblia, de los que son las cosas malas. ¿Por qué vinieron esas cosas malas, esas actitudes malas en el ser humano? Porque entró aquel día el pecado en Adán, y de ahí empezó a venir el pecado en cada persona que va naciendo hasta el día de hoy. ¿Quiénes irán a condenación? ¿Quiénes irán a perdición eterna? ¿Quiénes irán a sufrimiento eterno? Todos los que vivan bajo el dominio de estas cosas que acabamos de leer aquí en la Biblia. Escuché a un predicador decir decía esto, no recuerdo bien sus palabras, pero tengo la idea en la cabeza, pero él decía así: hay algunos que han vivido mal en el mundo, decía él así, hay algunos que han vivido mal en el mundo y después vienen al Evangelio y quieren ser mejor que nosotros los que hemos crecido en el Evangelio. Y ese es un error. Y quiero explicarle en esta hora, hermanos. Escuche. Al menos por la misericordia de Dios me ha dado el privilegio de que yo sea un pastor, ¿verdad? Estoy pastoreando en la iglesia. Si estando yo como pastor, procreáramos hijos con mi esposa y va a nacer hijos, eso no significa que porque yo sea pastor, porque ella sea esposa de pastor, el hijo que va a nacer no viene en pecado. Porque ese hijo viene de una naturaleza caída de todos modos y él va a nacer y viene con el pecado en su vida. Ese hijo debe de arrepentirse, debe de convertirse. Ese hijo debe aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador si quiere irse con el Señor al cielo. Solo por el hecho de ser hijo de pastor, él no se salva. Y ese es el error en cuanto a este hombre, porque él decía así: hay algunos que han vivido mal allá en el mundo y después vienen a la iglesia y después se creen mejor que nosotros los que hemos crecido en el Evangelio. Oiga, pero es que no hay ninguna diferencia. El que cree es librado del pecado. El que se arrepiente, todo ser humano necesita arrepentimiento. Ahora, ¿sabe usted por qué le digo que ahí hay un error en esa expresión? Porque eso mismo pensaban los israelitas. Ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no tenemos pecado. Incluso hasta discutieron con Jesús. Cuando Jesús les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos dijeron: no, ¿de qué nos va a ser libre? Nosotros no tenemos nada de qué ser libre. Él les dijo: pero es que todos los que practican pecado están bajo pecado. El pecado es su amo.
Y entonces Pablo tuvo que explicarles a estos israelitas, y ahora entramos a Romanos capítulo 3 para poder entender un poco acerca de esto. Romanos capítulo 3 y el versículo 23 dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a hablar de la raza humana en general. Nosotros ya creímos en Jesucristo, ya pues gracias a Dios, pero yo voy a hablar en este momento más sobre la raza humana caída. Ojalá usted no vaya a confundirse ni los que van a ver esta predicación, pero voy a tratar la manera de explicar algo. Dice aquí que todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? Porque todos son descendientes de Adán. Todo ser humano nace como parte de la familia física de Adán. Todo ser humano que va naciendo, sea hijo de cristiano, sea hijo de pastor, pero todo ser humano nace como parte de la familia física de Adán. O sea, todo ser humano viene del linaje que conduce a muerte. ¿Dónde nos dice la Biblia? El capítulo 5 y versículo 12 dice así. Estamos en Romanos 5:12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos los que nacen de Adán, no importa si no fuman, si no se emborrachan, si no son ladrones, si no cometen adulterio, no importa. Todos están bajo la maldición de pecado y necesitan arrepentirse. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Y el versículo 19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Constituidos. Y Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Primera de Juan. Él dice: si decimos que no tenemos pecado, o sea, si yo voy a decir, no, pues gracias a Dios, mi papá era evangélico, cuando yo nací, yo ya nací evangélico, yo gracias a Dios que yo sí no tuve participación con el pecado, entonces yo hago mentiroso a Dios, porque Él está diciendo que todos han nacido en pecado y necesitan arrepentirse para tener salvación. El asunto está que cuando nacemos somos chiquititos y lo único que sabemos es llorar, ¿verdad? Pero cuando ya empezamos a crecer, se empieza a manifestar en nosotros. Es como dicen los que explican en la teología. Dicen ellos: es que nosotros no pecamos y por eso nos hacemos pecadores, sino al contrario, porque somos pecadores es que pecamos. No sé si usted me entiende. Porque nacemos con una naturaleza pecador y por eso es que empezamos a pecar. Nosotros nos confundimos porque nosotros pensamos que por los pecados que cometemos es que somos pecadores. Por ejemplo, este cometió adulterio, tuvo 3 mujeres, o esta mujer tuvo 2 maridos, 3 maridos. Pero yo solo he mentido en mi vida, nunca he hecho cosas semejantes. Entonces, es más pecador que yo porque yo solo he mentido. Mire, yo robé 1000 quetzales, aquel robó 1,000,000, es más pecador que yo, porque medimos los pecados de la persona por las cosas que han hecho. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos hemos nacido. Todos venimos desde la familia de Adán. Todos hemos pecado. 3 cosas el ser humano ha heredado de Adán. 3 cosas. Número 1, heredamos la culpa de Adán. Él fue el que pecó y nosotros heredamos la culpa. Ahora, yo nazco en esta tierra, yo no escogí nacer, yo nunca pensé que iba a nacer. Yo vine aquí, crecí y razoné, estoy en esta tierra.
Yo no tuve la culpa, pero yo he heredado la culpa de Adán. Otra cosa que nosotros heredamos de Adán es una naturaleza pecaminosa. Y una naturaleza pecaminosa quiere decir tendencia a pecar. Tendencia a pecar. Es increíble, hermanos, muy increíble las cosas. Pero mire, si nosotros ahorita estamos aquí muy contentos y hemos cantado, el Señor nos ha hablado y nos ha advertido, lo hemos escuchado, quizás nos hemos quebrantado. Pero de aquí a mañana, de las horas de esta noche para mañana que amanezca, uno puede decir, ya no sigo. Nada, por esto y esto y esto, yo ya no sigo. ¿Qué es lo primero que empieza a hacer? A hablar malas palabras. ¿Qué es lo primero que le sale? Bueno, hoy sí. Botó la cruz. Ahorita sí que me molesten porque hoy sí ya no soy nada. Hoy sí quiero encontrar a esta hermanita que tanto me hacía la guerra en la iglesia, porque ya no soy nada ahorita. ¿Por qué? Porque así es su tendencia a pecar. Heredamos esa naturaleza. Nosotros los que estamos en Cristo y tenemos una meta de llegar hasta el lugar que Él ha ofrecido, sujetamos esta carne cada día. Sujetamos. Sí, el hombre, mire, el hombre puede estar predicando hoy y si mañana dice ya no sigo, lo primero que hace es ir a la tienda a comprar un cigarro. Porque él está demostrando que él ya no es nada. Empieza a fumar como que si fuera un lujo fumar. ¿Por qué? Porque esa es su tendencia. ¿Qué otra cosa heredamos entonces de Adán? El castigo de Dios. Y eso la gente no quiere entender. La gente dice, no, yo aquí estoy bien. Yo no necesito. Miren en la iglesia cómo se pelean, miren cómo se maltratan. Miren, no, yo aquí estoy bien. Yo no necesito religión, no necesito Jesús, no necesito evangelio. Yo estoy bien. Pero ¿cómo va a estar bien una persona si esa persona ha heredado el castigo? Porque Dios castigará a todo ser humano por el pecado. Tal vez se oye así un poquito fuerte que Dios castigará. Pero en sí no es que Dios castigue, porque Dios está dando la oportunidad para que la gente se salve. Leemos otros versículos. El versículo 10 del capítulo 3 dice así. Versículo 10. Como está escrito. Mire, hermanos, las palabras que nosotros encontramos aquí son muy relevantes. En el versículo 19 del capítulo 5 encontramos constituidos pecadores, declarados pecadores, constituidos. En el versículo 10 dice así, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. ¿Qué está escrito? Que no hay justo. No hay ni siquiera uno. ¿Qué significa eso? Que no hay ningún inocente. Todos los seres humanos son culpables delante de Dios. No hay ningún inocente. ¿Qué más? Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Pero y no, la gente dice, pues no, yo no soy tan malo como fulano, como sultano. No, mire, gracias a Dios que yo sí temo a Dios. Gracias a Dios que yo sí creo en Dios. Yo soy buena persona. Pero oiga, la Biblia está diciendo que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es que el asunto no se trata de que si yo soy buena persona, que si yo soy buen hijo, que si yo soy buen vecino, que si yo soy buen ciudadano, sino que se trata del que busca a Dios para ser salvo. De eso es lo que se trata. Y quiero aquí detenerme, pero mire qué hace la gente. Mire qué hace la gente. Comete pecados. Comete pecados. Pecados graves. Pecados horribles. Comete el pecado. Se da la vuelta
encuentra un necesitado, un mendigo, una persona que necesita ayuda, saca un billete de a 10 y ayuda. Y se siente aliviado. Contento. Cometió un pecado, pero es bueno, ya ayudó a alguien. Y yo quiero decirle que esa no es la manera de ser salvo. Eso es lo que la gente hace. La gente comete pecados y se hinca a orar. Señor, si quizá te ofendí, perdóname, Señor, pero tú sabes que no es mi corazón, Señor, y yo no lo quise hacer, pero Señor, y con eso se siente ya satisfecho. Y yo quiero decirle que esa no es la forma tampoco de hallar perdón. ¿Cómo hallamos perdón? Es recibiendo a Jesucristo como Salvador de nuestra vida, como Señor de nuestra vida. Cuando recibimos a Jesús como Señor de nuestra vida, eso significa que Él va a dirigir nuestra vida ahora. Él va a gobernar nuestra vida. Y la Biblia dice que los que nacen de Dios no pueden seguir practicando pecado. Ya hemos leído varios versículos. Entonces el versículo 12 que tenemos aquí a la vista dice así: todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los que están fuera de Jesús, lo siento, no soy yo, es la Biblia. Pero no puede haber salvación para todos los que están fuera de Jesús. ¿Quién lo dice? Está escrito, como dice la Escritura. Algo que está escrito, eso es, no se puede cambiar. Entonces la gente dice, pero ¿por qué hablan tanto del pecado? Incluso hasta hermanos de la iglesia se pueden molestar. No, pero lo que queremos es que nos hablen una palabra así de que nos motive, que nos levante el ánimo, que sintamos nuevas fuerzas en el Señor. Pero tanto que exhortación. Ya nosotros ya estamos salvos, ya estamos en la iglesia. Gracias a Dios por los que ya estamos salvos. Pero hay tanta gente que no sabe de este evangelio. Nosotros lo sabemos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y ya entramos, pero hay tanta gente allá afuera que no sabe. Y hay que explicarles. Y nosotros los que estamos aquí tenemos que tener paciencia. Sí, porque uno puede decir, eso de primer grado ya me lo sé, pásenme a segundo de una vez. Pero por allá hay muchos que todavía necesitan aprender. Entonces, ¿por qué se habla tanto de pecado? La gente dice, me voy a morir y ahí se acabó todo. Pues lástima, porque no es así. Y la Biblia dice que no es así. Hebreos 9:27 dice, está establecido. 9:27. Le muestro para que usted lo vea. El versículo dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos los que quieren vivir ahora bajo el dominio del pecado, que vivan haciendo todo lo que quieran hacer, ya leímos Salmos, leímos Corintios, leímos Gálatas, leímos Efesios, pudimos haber leído Romanos capítulo 1 y ahí hay varias, capítulo 2, hay varias partes que nos muestran cosas importantes. La gente puede vivir en esos pecados si quiere, pero hay una advertencia de parte de Dios, y la advertencia es esta noche que Él nos da la oportunidad de predicar esa palabra. Incluso para nosotros, para que no nos dejemos engañar. Porque es lamentable que mucho cristiano que se cree ya viejo en el evangelio empieza a caer poco a poco en los pecados del mundo y de la carne. Y eso, aunque usted diga no, pero eso es una realidad que siempre ha pasado en las iglesias. Entonces, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo será el juicio? ¿Cuál juicio? ¿Dónde? Dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Ahí tenemos el desarrollo de este juicio. Y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado,
en ese trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, puedan ser ricos, puedan ser pobres, puedan ser poderosos en el mundo, puedan lo que sea, pero ricos y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, de este juicio es lo que habla Hebreos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos, no importa dónde muera la persona. Me voy a matar, me voy a quitar la vida, me voy a tirar al mar para que nunca me encuentren. Un día va a salir de ahí, porque así dice la Biblia. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Acabamos de leer entonces Gálatas, Efesios, Corintios, Salmos. Y fueron juzgados cada uno conforme a sus obras. Y el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es de esto que el Señor quiere librar. Hermanos, así en pocas palabras, en poco tiempo, he tratado la manera de venir desde el principio. ¿Cómo fue que entró el pecado? Ya vimos en Adán cómo entró el pecado, cómo se ha venido desarrollando todo eso, cómo Romanos nos muestra que todo ser humano fuera de Jesús está condenado al sufrimiento. Hoy venimos a Apocalipsis, donde es el final de toda la historia, y nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida. O sea, uno puede venir a la iglesia, uno puede venir al culto, uno puede estar en cualquier reunión, en cualquier iglesia donde quiera estar, pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida, de nada va a servir. Es necesario que se entregue la vida al Señor y Él lo tome como suyo, y el nombre de cada uno sea escrito en el libro de la vida, para que tenga salvación, para que tenga la marca de Jesucristo sobre su vida, para que tenga el sello del Espíritu Santo sobre su vida. Es necesario. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ahora vuelvo a mencionar, ¿cómo es que los adventistas dicen que nosotros le estamos haciendo caso al diablo porque decimos que hay vida después de esta? Y ellos dicen: no hombre, no hay, ¿cómo va a ser eso? El polvo vuelve, el cuerpo, la carne vuelve al polvo de donde es, y el soplo se va con Dios y ahí se acabó. Ya no existe más. Pero la Biblia nos dice una cosa muy diferente. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya vamos terminando. Pero escuchen lo que dice aquí la Biblia. Capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. En la Biblia hay varias palabras para identificar perdición. Perdición de cualquier cosa. Pero de esta perdición que nos está hablando aquí, no se trata de sufrir algo y acabarse y morir si se fue. De lo que ellos hablan es de una aniquilación. Es como por ejemplo en el caso de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que cayó fuego y se desaparecieron todos. Ellos dicen: ¿dónde están esa gente? No están, se acabó. Ellos dicen: así pasará todo ser humano, se acabará, desaparecerá. Pero fíjese usted que la Biblia nos habla a nosotros de una clase de perdición
que no es una pérdida del ser, sino una pérdida de bienestar. O sea, si no estoy con Jesús, que es la vida, yo sigo vivo, pero sufriendo. Ahora, si yo estoy con Jesús, yo tengo vida, pero gozando. Si usted no me entiende eso, pero miremos lo que la Biblia nos enseña. El capítulo 1 y versículo 9 dice así. Viene de versículos más allá, pero vamos a ver. El versículo 7, dice el versículo 7, 1:7. A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de Jesucristo nuestro Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que le estoy diciendo. No es aniquilación, sino separación. Separación. Hay sufrimiento ahora para los que no están en Cristo. Hay mucho sufrimiento. Y no me refiero a las cosas naturales que todos pasamos en esta tierra. Al menos en mi caso, como siempre he dicho, ahí sí que en la misericordia de Dios. Pero cuando uno está fuera del Señor, verdaderamente uno siente que no es nada, que no vale nada. Y entonces uno busca satisfacer la necesidad de su alma en cualquier otra cosa de esta tierra. Y nunca jamás nadie ha podido encontrar un alivio para su alma en esta tierra hasta que venga Jesús y Jesús lo liberte de esas cadenas del pecado. Entonces volvemos a Apocalipsis habiendo visto estos versículos que nos hablan de perdición. Estábamos en Apocalipsis 20, pero dice así entonces, el versículo 15 del 21, vamos a ver, del 20, ya leímos que nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El 20:10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, ellos no serán aniquilados, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que ellos ahí estarán vivos, sufriendo, conscientes, sufriendo. ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él, pero el mundo no quiere. El mundo prefiere un Jesús de cartón, de madera, de piedra, de yeso. El mundo prefiere un Jesús que les contemple el pecado. El mundo prefiere un Jesús que les tolera el pecado, que vivan ahí en pecado y dicen, no, Dios nos ama. El problema está que ellos manejan a su Jesús. El Jesús del Evangelio nos liberta del pecado. El Jesús del Evangelio nos aparta del pecado. El Jesús del Evangelio, dice la Biblia, que nos hace morir al pecado y vivir para Dios. El Jesús del Evangelio hace que el pecado ya no gobierne nuestra vida, sino que nosotros vivimos para el servicio de nuestro Señor. ¿Por qué lo hace? Porque Él está advirtiendo en su palabra que todos aquellos que no se hayan escrito en el libro de la vida serán lanzados donde va a estar el diablo, sufriendo por los siglos de los siglos, como dice la Escritura. No es cosa, hermanos, que uno quiera decir para asustar, pero si no se entiende eso, leímos
Y dice aquí que la bestia y el falso profeta. Yo quiero que usted mire aquí en el versículo 17, capítulo 17 y versículo 8. Dice este versículo así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir ¿a dónde? A perdición. ¿Dónde será perdición? Porque después, ¿dónde aparece? Cuando leímos el 20:10, ¿dónde aparece esta bestia? En el lago de fuego que arde con azufre. Esta bestia está lista para ir a perdición. El versículo 11 del 17 dice así: la bestia que era y no es, y también el octavo y es entre los 7, va a la perdición. Esta bestia va a la perdición. El 19:20 dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia y el falso profeta fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el versículo 10 del capítulo 20 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y el versículo 15 del 20 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Será un juego esto? Claro que no. Ni el diablo está jugando, ni nadie está jugando. Dios sabe que esto es serio y envió a su Hijo a morir para rescatar a las personas. Entonces, como usted puede ver, hermanos, en la Escritura hemos aprendido un poco, porque es un poco. ¿Cómo entró el pecado? Las personas que están en pecado están fuera de Jesús. Los que están fuera de Jesús están mal, necesitan aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si no lo aceptan, hemos mostrado el final de cada persona. No hemos hablado hoy nada de la condición de los salvos, pero sí del peligro que hay para los que no se arrepienten. Que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya, bendito es el Señor. Gloria a Dios.